Vamos a seguir con la situación de Ecuador, por supuesto, porque como veníamos señalando, por un lado, el gobierno ha señalado que el país se encuentra en un conflicto armado interno. Y del otro lado, la Asamblea de Ecuador, lo que vendría a ser aquí el Congreso, el Parlamento, ha aprobado una amnistía para policías, para militares, para que puedan combatir a los grupos criminales. Esta medida, dicho sea de paso, esta decisión que ha sido aprobada en el Parlamento ecuatoriano, es una idea que aquí también comienza a cobrar fuerza. Es una idea que en los pasillos del Congreso de la República del Perú nuevamente vuelve a ser debate, vuelve a ser materia de cuestionamiento y, ¿por qué no?, una propuesta que algunos congresistas ya están comenzando a plantear. Pero vamos a ver qué es lo que se está implementando en Ecuador y, en paralelo, por supuesto, también analizar la situación de nuestro país. Estamos enlazados con Adrián Castro, asambleísta de Ecuador, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe esta noche. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Tatiana, ¿me escucha? Perfectamente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tatiana. Estaba viendo el reportaje hace un segundo y veo algo tan similar a lo que estamos viviendo acá en el país. Ciertamente que acá ya se ha desbordado en el Ecuador las cosas. Como ustedes saben, desde el año 2018 hemos tenido problemas muy graves en el Ecuador con los asesinatos que han habido, los sicariatos y las tomas de las cárceles. Ha sido una cosa muy grave que durante las últimas 2 semanas ha sido extremadamente contundente, con una incursión ya el día de hoy armada prácticamente por parte del ejército, la policía, debido a que el presidente Daniel Noboa ha tomado la mejor decisión y además creo que oportuna, Tatiana, de decretar precisamente el conflicto armado interno, y esto significa que estamos en un estado de guerra en donde los grupos delictivos organizados este rato son llamados como debe ser, terroristas en toda su expresión. Y esto significa que las Fuerzas Armadas finalmente pueden hacer uso de todo su contingente para poder, en función de esto, pues, iniciar con una tarea durísima, que es luchar. Sí, y nos decía, señor Castro, que esta situación ha ido escalando, que en el 2018, 2020, esto iba empezando a cobrar fuerza. Delitos que ya se iban cometiendo en el Ecuador y que, por ejemplo, hoy podemos ver en nuestro país. Estas bandas criminales, los choneros, los lobos, los tigres, ya se encuentran también en el Perú, y lo invito también a sumar a esta conversación al señor Rubén Vargas, exministro del Interior, con quien vamos a poder también ampliar esta conversación y aterrizar lo que está ocurriendo en Ecuador, también aquí en el Perú. ¿Cómo está, señor? Bienvenido también a 2024 en 24 horas. Tatiana, muy buenas noches, gracias por la invitación. A usted, sería importante, en primer lugar, ya que hemos mencionado sobre todo 3 bandas criminales, organizaciones terroristas, como las llaman en Ecuador, y nos describa qué perfil tiene, cuál es el perfil delictivo de estas organizaciones, por qué es tan peligroso y tan preocupante que ya estén en el Perú. A ver, hay que señalar que hay una característica importante en este nuevo escenario de criminalidad organizada en el Perú, y es la penetración de estructuras criminales transnacionales. No solamente es el Tren de Aragua, sino también hay identificados por lo menos 2 estructuras criminales que tienen su base de operaciones en Ecuador. Me refiero a los choneros y a los tiguerones. Pero no solamente es eso, también, y se comenta muy poco lamentablemente, tenemos a 2 estructuras criminales muchísimo más grandes que el Tren de Aragua, mucho más grandes que los choneros, que están ingresando desde el oriente peruano, siguiendo la cuenca del río Amazonas, el río Ucayali, detrás de la cocaína peruana. Y me refiero al Comando Vermelo y al Primer Comando Capital, que tienen su origen en Brasil. Como sabemos, ambas organizaciones criminales literalmente controlan el comercio de la cocaína, las extorsiones y la trata de personas en este país, y ahora han volteado su mirada hacia el país, hacia Perú, y están en este momento interesados en las rutas y en las zonas de fabricación de drogas cocaínicas. Entonces, estamos siendo atacados, estamos siendo penetrados por estas estructuras criminales
que más allá de sus nacionalidades, estamos viendo que es un fenómeno que empieza a mostrar denominadores comunes en casi toda la región. Y no solamente es Perú, es también Chile, es Ecuador, es Colombia, y ahora estamos viendo cómo estas estructuras criminales traen nuevos modus operandi, traen nuevas escuelas, y están principalmente detrás de las economías ilegales, oro ilegal. ¿Vinculadas cocaína. a qué delitos? ¿Vinculadas a qué delitos estas organizaciones ecuatorianas, colombianas, que también están en el Perú, brasileras, como nos ha mencionado? Sí. Bueno, mira, tienen un modus operandi muy parecido. Utilizan la extrema violencia con mucha facilidad. Asesinan por un celular, asesinan por una cartera, asesinan para dar mensajes de quién manda o quién pone las reglas de juego en un barrio, en una avenida, en una zona determinada. Y, digamos, el concepto de control territorial es fundamental para estas operaciones criminales, y en las zonas donde controlan territorialmente se dedican absolutamente a todo. Las extorsiones, la trata de personas, etcétera. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Lima, en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres, en Atevitarte, en Santa Anita. Yo vengo sosteniendo de que en Lima, la capital del Perú, hay varios distritos, empezando por el más poblado, que es San Juan del Lurigancho, que están secuestrados por el Tren de Aragua. Esta misma situación está empezando también a mostrarse en otros distritos en el norte del Perú. Ajá. Por ejemplo, en La Libertad, El Porvenir, en la provincia de Patás, por la minería ilegal, Sí. etcétera. Entonces, es un denominador común donde estamos caminando por la misma ruta que transitó Ecuador hace poco tiempo atrás, y obviamente que en cualquier momento esto va a ser una erupción como el que ha hecho ahora Ecuador. Exactamente, y ahí quiero volver, señor Castro, porque nos decía usted que esto ha venido incrementando, ha venido creciendo, pero para nosotros Ecuador es un espejo y lo miramos también con profunda preocupación, sin duda, pero queremos saber, si tuviera usted que mirar un poco hacia atrás, ¿qué debió haber hecho Ecuador que hoy, por ejemplo, nosotros podríamos comenzar a aplicar en materias de política interna que se pueden aplicar aquí para evitar que escale esa situación como lo que hoy ustedes están viviendo? Claro que sí, Tatiana. Yo creo que lo fundamental de todo es, antes de si le hago una apelación, lo primero que deberíamos hacer es una depuración de jueces, fiscales, porque a través de la impunidad es en donde los países empiezan a tener mayores conflictos internos. El control de las cárceles, que es vital. Acá en el Ecuador, yo suelo decir, los delincuentes tienen mejor internet que los ciudadanos de a pie. Y eso es un problema gravísimo que tenemos en el país y que se debió hacer hace mucho tiempo. Hoy se lo está haciendo por parte del presidente. Insisto, lo que ha pasado desde antes de ayer con el decreto 111 ha permitido que tengamos en 48 horas 400 terroristas detenidos. Eso es una medida y un resultado bastante alentador en cuanto a la paz que necesita nuestro país, pero no es menos cierto que el control de cárceles, la depuración del sistema judicial, penitenciario, de los fiscales y jueces, porque hace una semana atrás, un par de semanas atrás, la fiscal general del Estado acá en el Ecuador destapó una olla de grillos a través del caso Metástasis. El caso Metástasis revela que dentro de la estructura política, administrativa de nuestro país, jueces, fiscales, periodistas, empresarios, delincuentes, narcotraficantes y bandas criminales se encontraban trabajando en una orquestada estructura que dio paso a que lo que tenemos hoy en día en el país se vuelva casi insostenible, pero yo veo con mucha fe incluso lo que se está haciendo. Y en mi rol como asambleísta tengo que decirles, la Asamblea Nacional antes de ayer tomó una resolución muy importante, que es darles ese respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para conceder amnistías a aquellos policías o militares que salgan a arriesgar sus vidas y por haber razones tengan que abatir a un delincuente, a un terrorista de estos que tenemos este rato libres en las calles. ¿Cómo se va a aplicar esa amnistía en caso un policía o un militar sea procesado por las acciones que hoy están ejecutando? Por supuesto, si es que, pero antes que nada, yo no creo, con la coyuntura que vive hoy en día el Ecuador, que un fiscal
un juez se atreva a procesar a un elemento de la policía o de las Fuerzas Armadas. Pero si eso llegase a ocurrir y cae donde uno de estos corruptos que existen ahora, ¿no es cierto? No todos, porque hay jueces y juezas probas en el país, pero si es que llegase a recaer la causa sobre un juez o jueza corrupta y empieza a procesar a un policía, lo que tenemos que hacer es que ese policía, ¿no es cierto?, la Policía Nacional presente la petición de amnistía ante la Asamblea Nacional, eso se filtra a través de un órgano legislativo administrativo, que en 2 días pasa a una comisión especial que es la Comisión de Garantías Jurisdiccionales, se hace el análisis de la amnistía solicitada y con 92 votos de los 137 asambleístas que somos, se concede una amnistía. La ventaja es que por unanimidad, es decir, los 137 asambleístas del Ecuador tomamos esa resolución y esto conocen ya las Fuerzas Armadas y la Policía, de tal manera que esta semana esperamos que el Ecuador empiece a recuperar la paz. Se necesitaba mano dura desde hace muchos años y el presidente ha tomado una decisión correcta. Todas las bancadas políticas del país están este rato apoyando las medidas responsables del gobierno nacional. Muy bien. Señor Vargas, ¿qué piensa usted de que una medida similar como la aplicada hoy en Ecuador, darle amnistía a los policías, a los militares, se aplique en el Perú? Que ya se ha debatido, ya se ha propuesto en varias oportunidades, se habla de la violación, abusos de la fuerza policial, militar, violación de derechos humanos, por ahí también se debate sobre la intromisión de un poder sobre el otro. ¿Qué piensa usted? ¿Eso se podría aplicar aquí? ¿Es viable? A ver, Tatiana, vamos por partes. Primero, lo que tenemos que exigir al gobierno es una estrategia, que no la tenemos. Una estrategia contra las organizaciones criminales violentas, las predatorias, las urbanas, y también una estrategia contra las economías criminales que alimentan a organizaciones criminales propias. Necesitamos y tenemos que pedir al gobierno una mano más decidida, un liderazgo mucho más claro, mucho más firme, que tampoco lo tenemos. Entonces necesitamos que el gobierno empiece a trabajar de manera articulada con los actores, con las instituciones vinculadas en la lucha contra el desborde del crimen. Me refiero a un trabajo articulado con el Ministerio Público, con las fiscalías especializadas, el Poder Judicial, y por supuesto el gobierno tiene que empezar a hacer eso que ahora en Ecuador sienten que ha sido uno de los principales problemas, el control de los penales. Igual que en Ecuador, también en Perú tenemos penales hacinados que se han convertido en bases de operaciones de estas estructuras criminales. Tenemos que parar eso. Y por supuesto eso se puede hacer, se debe hacer con decisión política, liderazgo e inversión para construir más penales, pabellones de penales en zonas en donde la seguridad tiene que estar garantizada. Se me ocurre, por ejemplo, ampliar los penales que tenemos a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, en Chayapalca, en Cerro de Pasco, etcétera. Eso tenemos que hacer urgente y separar a los internos extranjeros de los locales. Si no controlamos los penales, en cualquier momento se viene al desborde y, por supuesto, en los penales lo último que se hace son políticas de resocialización. Son básicamente escuelas de formación del crimen, y allí el crimen transnacional trae una escuela, un modus operandi que puede encontrar terreno fértil en la población penitenciaria, y eso sería un serio problema. Otro tema, otra lección importante que hay que sacar de lo que está ocurriendo en Ecuador es que estas organizaciones criminales, especialmente las vinculadas al narcotráfico y al oro ilegal, están íntimamente relacionadas con la corrupción política. Entonces, cuando vemos que algunos personajes de la política empiezan a hablar o empiezan a proponer medidas que facilitan, por ejemplo, a la minería ilegal del oro, eso no es gratuito, hay que empezar a denunciarlos. Entonces, corrupción política, crimen organizado, son las caras de una misma moneda. Creo que necesitamos trabajar en esos temas y, por supuesto, insisto, primero lo que tenemos que exigirle al gobierno
es una estrategia clara, que no la Sí, tenemos. y es una estrategia articulada, bien lo decía también el asambleísta ecuatoriano, la importancia de un trabajo coordinado con Fiscalía, con Poder Judicial, que todos vayan en ese mismo sentido y que no tengamos instituciones plagadas de corrupción. Ahora, vuelvo al tema de la amnistía, porque aquí mismo ya se está planteando esa propuesta, pero para el contexto en el que nos encontramos, para el momento en el que está el Perú ahora, darle amnistía a policías y a militares. Usted ha sido parte del gobierno y conoce el manejo político con el Parlamento. ¿Cree que es una propuesta viable que tendría terreno en estos momentos? Solamente una precisión, Tatiana, no he sido parte del actual gobierno. No, del actual no, del gobierno. No de pero conoce el manejo político. A ver, en efecto, de acuerdo. Mira, si partimos de la premisa de que el crimen organizado y las economías ilegales funcionan, y funcionan de una manera como lo hacen en el Perú, donde movilizan más de 8.000 millones de dólares anuales, es por la complicidad con esa corrupción política, por la complicidad de elementos corruptos, tanto de uniformados y no uniformados. Creo que para empezar a hablar de una amnistía sin siquiera antes tener una estrategia es un paso apresurado. Necesitamos ordenar las cosas, necesitamos poner las cosas en su dimensión y empecemos nuevamente y empecemos primero a hablar de estrategias, de decisión política, de liderazgo. Creo que a partir de allí podemos ir avanzando y tomando decisiones que correspondan en el camino. Pero en este momento, desde mi punto de vista, hablar de amnistías es todavía prematuro. Cuéntenos, asambleísta Adrián Castro, respecto a esta medida y cómo se está aplicando en estos momentos en Ecuador. ¿Hasta cuándo va a regir? Porque definitivamente siempre las organizaciones de derechos humanos están muy atentos a la represión, a la fuerza policial, y podría haber denuncias de abusos contra los derechos humanos por la función que están ejerciendo en estos momentos. Querida Tatiana, yo le puedo asegurar, este rato el Ecuador sabe y está consciente de que los terroristas no nos están disparando flores, nos están disparando balas que matan, que están matando a las familias, que están matando a muchos ciudadanos ecuatorianos, y en ese sentido la medida rige y se va de largo. ¿Por qué razón? Porque en pocas semanas más el Ecuador entra a un referéndum, porque la buena noticia es que la Asamblea Nacional aprobó hace escasas 2 semanas, y creo que lo hicimos con mucha sabiduría, la reforma parcial a uno de los artículos que va a permitir que las Fuerzas Armadas ya no requieran de un estado de excepción para poder, por orden del Ejecutivo, salir al control no solo de las fronteras, sino también de las calles y al control de las cárceles. Yo les digo a ustedes, queridos vecinos del Perú, el control de las cárceles, no se olviden de esto, en verdad, el Ecuador empezó por ahí, la depuración del sistema judicial, puede ser que ya algunas esferas, como esto se mueve a través del narcotráfico, de la minería ilegal y demás, ese dinero que corre ahí, ese lavado de dinero, llega a las grandes esferas. Ustedes van a empezar a ver enriquecimientos ilícitos, patrimonios que no se puede explicar sobre jueces que viven este rato en mansiones y cosas por el estilo. Y en realidad esta medida le va a permitir también en el referéndum que el presidente de la República también pueda conceder este tipo de amnistías. Es decir, se la va a reforzar, Tatiana, y eso es un mensaje potente. Pero otra cosa más, y ya le tomamos el pulso, Tatiana, y esto es importante. La justicia ecuatoriana, antes de ayer, al policía Santiago Olmedo, que pasó y fue sentenciado a 13 años por abatir a 2 terroristas que atentaron contra un adolescente en el año 2021, finalmente, en última instancia, obtuvo la inocencia. Fue un mensaje potente de la justicia antes de ayer para nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que no hay que dejarlo de lado. Han pasado 3 días del conflicto armado interno en Ecuador y hoy el cabecilla de la banda Los Lobos ha pedido acuerdo de paz al presidente Noboa y él ha dicho que no va a negociar con nadie. Los invito a escuchar estas declaraciones. Muy buenas tardes. Me llamo Fabricio Colón Pico Suárez. Hoy, 11 de enero, hago este video para que el señor presidente lo vea y la ciudadanía, que yo no tengo nada que esconder. Yo me quiero entregar, señor presidente,
Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar. Mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada. Y yo me entrego, señor presidente, le repito, porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. Les pido de favor, encarecidamente, señor presidente, póngase la mano en el pecho, sean conscientes que yo no tengo nada que ver en esto. Yo no me he escondido, yo di mi cara desde un principio, señor presidente. Este es un video y sale Colón Pico, lo acaban de subir a las redes sociales, presidente, y sale Colón Pico hablando en este momento. Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. ¿Pero le dice que se entregue? Si quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. No se va entonces a negociar con ningún terrorista ni ningún delincuente en este país, presidente. No, este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien, las condiciones las pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, las pone el Estado, no las ponen los criminales. No va a negociar, es lo que ha dicho el presidente, no va con ninguno de estos terroristas. Si se quiere entregar, que se entregue. Señor Castro, el nombre de uno de estos cabecillas, el de alias Fito, ha comenzado a sonar muchísimo y preocupa porque no se sabe dónde está y podría llegar al Perú. ¿Quién es este alias Fito? ¿Cuál es su perfil? Tenemos justo imágenes de este alias Fito. Estamos compartiendo con nuestros televidentes, pero sería importante que nos cuente usted quién es. Bueno, alias Fito es otro de los cabecillas de las bandas terroristas del Ecuador, concretamente pues del grupo de los Choneros. La banda de los Choneros tiene muchos años en el Ecuador. Realmente los incidentes que han ocurrido últimamente, muchos de ellos en ciertas partes del país, se les atribuyen a ellos. Y hace un par de semanas precisamente este cabecilla escapó de una de las cárceles de Guayaquil, seguramente, y hay muchas sospechas de que con la ayuda de los guardias internos, por eso digo que la corrupción ha escalado a todo nivel, lo que ese momento provocó además una reacción del presidente, porque pudo haber filtración de información. ¿A dónde más escaló la información? Porque el presidente, dentro de un órgano especializado específico, habían resuelto el traslado de este delincuente a otra cárcel, pero parece ser que este terrorista, lo que sucede es que se entera y hacen un plan de fuga que este momento pues no se sabe el paradero, pero seguramente las Fuerzas Armadas y la policía lo están resguardando. Yo veo con buenos ojos que el Perú haya declarado las regiones de Tumbes, de la Amazonas, Cajamarca, Loreto en emergencia, porque está dentro de la frontera. No considero que todavía estamos en un momento en donde se tenga que cerrar la frontera, pero no podemos olvidarnos que entre el Ecuador y el Perú existen cerca de 400 pasos fronterizos clandestinos entre La Balsa, Macará, Zapotillo y Huaquillas. Y hay que ponerle el ojo. Por esfuerzos que hagan las autoridades, siempre están destruyendo esos pasos clandestinos de forma repetitiva, pero sí se necesita mayor control fronterizo, sin duda. Yo veo el reportaje, insisto, Tatiana, y veo algo muy parecido a lo que ocurrió en el Ecuador. Muy bien, señor Castro, le agradezco que nos haya acompañado esta noche y estaremos atentos a lo que ocurra en Ecuador. Muchas gracias, Tatiana. Un abrazo, Rubén. Un abrazo a todo el pueblo peruano.